Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. Este humilde servidor Daniel Sucher. Y bueno, último programa del mes de la patria. Ya se fue el mes de septiembre y prácticamente la semana que viene arranca lo que se llama la recta final del año 2025. Pero bueno, primero tenemos el programa de hoy, que por supuesto es un programa muy bueno y no se lo puede perder porque justamente esta semana han sucedido cosas muy importantes. La primera, obviamente, una votación histórica que se dio el lunes, pero la razón del programa no es tanto la votación, sino que ha venido después. ¿Quién sale mejor o peor parado a nivel político? Justamente ese es el análisis que vamos a hacer en el programa de hoy. Este humilde servidor, el primer nudo, Daniel Sucher. Saludos, Daniel. Saludos de fin de año. Y de feliz año. Y de feliz año judío. Bueno, un saludo a todos ustedes. El segundo nudo, Otto Guevara. Un placer de estar una vez más con ustedes en este su programa, Doble Nudo. Recuerden que estos programas que nosotros estamos produciendo hace más de 3 años y medio, los pueden encontrar en las páginas oficiales de Daniel Sucher Sommer, las de Otto Guevara Good, las de A Doble Nudo. Y cuando digo en las páginas oficiales, en las redes sociales, es en todas las redes sociales. Ahí estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn ahora también, estamos en TikTok, estamos por todo lado. Y este programa ustedes no solo lo ven en Canal 38 OPA los jueves, sino que también se repite los fines de semana en una gran cantidad de cableras nacionales y regionales que forman parte de Telered. Y lo puede escuchar en Spotify también. Si no lo puede ver, lo puede escuchar en Spotify y en Apple Music. Así que estamos por todo lado en su programa Doble Nudo. Muy contento. Hey, y el newsletter. Yo siempre me falta. Sí, es como a propósito de que hace un par de días suspendieron, un par de días ayer, que hubo ese apagón. El apagón de los radares y aviones y los aviones. Vos sabes que cuando un piloto va a levantar vuelo, metódicamente tiene una hojita por acá y va con el copiloto chequeando tal. Ahorita se me olvidó la guía y se me quedó esa parte. Bueno, ¿cuál es la parte que se le olvidó a Otto? Fue decir que nosotros tenemos ya un boletín que ya no es nuevo. De una vez les cuento, ya el boletín ya está cumpliendo más de un año y es el boletín que les llega lunes, miércoles y viernes con ese resumen de noticias tanto nacionales como internacionales. La suscripción totalmente gratuita. Usted se mete, pone su correo electrónico y le llega. Y desde hace poco, unos 4 o 5 meses atrás, el jueves también le llega un especial del newsletter, del boletín, con las ideas principales que se rescatan de lo que ya hoy es una tradición o una costumbre, Otto, que es la conferencia de prensa del presidente, donde obviamente se abarcan tantos temas que, para que usted no tenga que ver toda la conferencia de prensa, tiene el newsletter todos los jueves en la mañana. A propósito de productos nuevos, que del newsletter tampoco está nuevo, sí hay un producto nuevo que les estamos informando a ustedes, que viene, a ustedes allá en sus hogares, que viene para la semana entrante. De hecho, hoy es el último programa que hacemos en este formato. Venimos con una escenografía diferente el jueves 4 de octubre, con una cobertura, es 3 de octubre, jueves 3 de octubre. Jueves 3 de octubre. Jueves 3 de octubre, con una cobertura especial de las elecciones del 2026, porque recuerde que el 1 de octubre, ¡pum!, se tira el banderazo de salida del proceso electoral. Pues te voy a decir que te acaban de soplar otra vez mal, porque es el jueves 2 de octubre. ¿Cómo? Es que es miércoles 1 y jueves 2. No, es que aquí estamos. Aquí en producción. Eso pasa por una tarjeta amarilla la producción. Me acuerdo de cuando te soplabas del peor estudiante de la clase, entonces te copiabas mal. Y los dos exámenes salían igual de mal. Igual de mal. Bueno, señoras y señores, lo que sí está claro es que a partir del mes de octubre arrancamos con un formato nuevo acá en A Doble Nudo Elecciones, para que lo pueda ver. Aquí les estamos adelantando
primicia de cómo está esta cortina de entrada y ya hay algunos personajes que ya se han dado a conocer en los últimos 2 meses, y ahí están: A Doble Nudo, elecciones 2026. ¿Y de qué se trata el programa o de qué se van a tratar este tipo de programas? El programa no tiene ninguna índole de apoyar a alguien, jamás ni nunca. Es apoyarlo a usted para que usted pueda escuchar no solamente quiénes son los candidatos, que obviamente va a ser el primer programa, sino también los candidatos a las diputaciones, y lo más importante para todos en la sociedad costarricense es qué dicen sus programas de gobierno. Y es ahí donde va a nacer este nuevo formato para que usted pueda ir analizando. Y sí, vamos a decir, está el señor Juan Carlos Hidalgo, está el señor Álvaro Ramos, está el señor Fernando Zamora, está la señora Laura Fernández, está el señor Ariel Robles, y estamos hablando de los que ya, estas postalistas que ya son hartamente conocidos hasta ahora, pero lo importante es saber de que hasta el 30 de septiembre podrán incluirse unos cuantos más de este álbum de postalistas. Y usted acaba de ver las fotos de Eliezer Feinsack, de Natalia Díaz, estaba de Luis Aguilar, también vi la foto José Aguilar, perdón, disculpa, estaba la foto de Luz María Pizar. Entonces aquí vamos a hablar prácticamente de todos esos planes de gobierno, de los cuales, Otto, y aquí te voy a hacer una pregunta spoiler antes de entrar, por supuesto, al programa de hoy. Los planes de gobierno, ¿desde hace cuánto son obligatorios por parte del Tribunal Supremo? Mira, creo que hace un par de elecciones. No tengo claro el momento en que se hizo, requisito al inscribir las candidaturas, que el plazo para inscribir candidaturas, dicho sea de paso, arranca en el 1 de octubre y vence en el 15 de octubre, que es el plazo en el que tienen todos los partidos políticos que básicamente están habilitados para presentar candidaturas, que son los que terminaron los procesos de renovación de estructuras, los que ya escogieron candidatos en sus asambleas provinciales o asambleas nacionales, etcétera, que en ese lapso de 15 días presenten ellos sus nóminas. También tienen que presentar un plan de gobierno, un resumen de plan de gobierno y las fotografías que van a aparecer en la papeleta. Bueno, eso es un poco la antesala de lo que va a tener usted a partir justamente del jueves 2 de octubre, que es justamente de hoy en 8, así como dice el dicho. Así que bueno, sin más preámbulos, ahí lo vamos a dejar con ese popi, ¿no? Como dicen, para la semana que viene. Pero el programa de hoy tiene que ver con el momento histórico que sucedió el lunes, Otto. Y es que voy a decir histórico porque primero es algo que no había sucedido anteriormente en la política costarricense, de hacer todo un proceso que llega y deriva en preguntarle a los asambleístas, a los congresistas del país, si le levantan o no la inmunidad o lo que se llama el fuero al señor presidente de la República en ejercicio. Eso nunca había sucedido, lo habíamos adelantado en el programa pasado, y por supuesto el resultado que todos ya lo conocemos, el resultado que obviamente se dio a conocer ahí cercano a las 7 de la noche, 8 de la noche del lunes, en el cual no se completa los 38 votos para levantar la inmunidad. Eso quiere decir que hay unos diputados que votaron en contra de esa iniciativa, otros a favor, y también hay unos que... Dos que no estuvieron presentes. Otto. Lectura que ves de esa jornada, y luego vamos con digamos... Sí. Bueno, la jornada efectivamente es una jornada histórica. El procedimiento está establecido en la normativa nuestra, en Constitución, Código de Procedimientos Penales, y todo viene antecedido por una acusación formal que hace el fiscal general de la República contra el presidente de la República y un ministro, acusándoles de participar en un hecho delictivo que él denomina concusión, que es básicamente presionar a alguien para que favorezca a otra persona. ¿Okay? Eso, como es el presidente y tiene un fuero de improcedibilidad procesal penal, o sea, que hay un fuero de protección que tiene, para que lo puedan procesar tienen que quitarle el fuero. ¿Qué dice el procedimiento? ¿Qué dice la legislación nuestra? Bueno, que tiene que ir a
a la Corte Plena. La Corte Plena se lo delega a alguien para que haga un reporte. Ese reporte se lo pasan a la Corte Plena y los 22 magistrados toman una votación. Esos magistrados, 15 de los 22 magistrados dijeron sí corresponde que siga adelante el proceso y que entonces la Asamblea Legislativa conozca la solicitud de levantamiento del fuero. Bueno, y esa fue la discusión que se dilucidó finalmente el lunes pasado con una votación de 34 votos a favor del levantamiento del fuero, 21 votos en contra y 2 personas que no estuvieron presentes, una por estar fuera del país, el otro que no estuvo presente tuvo que ausentarse a las 4 de la tarde para atender un tema de salud de su madre, pero en todo caso, en unas declaraciones que dio posteriormente, dice el diputado Diego Vargas que de haber estado él presente en el momento de la votación, él hubiera votado en contra de levantar el fuero. Entonces, más o menos eso es lo que tenemos. Hubo una gran expectativa durante toda la semana previa a esa votación, una gran expectativa de analistas que sumaban votos por un lado, sumaban votos por otro lado, que si le iban a levantar la inmunidad o no al presidente, las consecuencias de que eso hubiera sucedido, consecuencias para la imagen del país, que el presidente esté sometido a un proceso penal en estos momentos. Números van y números vienen, porque acordémonos que estamos a la vuelta de la esquina del inicio del proceso electoral y entonces ahí vienen cálculos político-electorales, etcétera. De todo eso vamos a comentar en este programa. Te voy a contar una cosa, Otto, que a mí me sucedió algo y les voy a contar a ustedes qué me pasó. ¿Sabes que la jornada empezó a las 2 de la tarde? Así ¿no? es. A las 2 de la tarde. Y como bien, y te agradezco mucho el comentario del Año Nuevo Judío, que empezó el lunes en la tarde, tuve la oportunidad hasta las 5 de la tarde de ver las primeras 3 horas. Las otras 2 horas las tuve que ver antes de venir al programa. Ajá. Aunque ya me sé todo, tenía que saber todo, digamos, a ver qué pasó después, porque al final, como un tema muy, muy devoto de la religión, yo me meto dentro de la sinagoga y no tengo acceso, no tengo acceso a nada, a todo esto, ¿no? Sí me pareció que fue una jornada típica de lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos 3 años, que aprovechan los 8 minutos cada participante para hacer proselitismo político. Eso fue lo que yo más vi en esas horas de intervención. Solamente tuve chance de ver alguno que otro diputado que sí tenía como los argumentos técnicos para votar a favor o votar en contra, digámoslo así. Pero el resto de los caballeros y damas, prácticamente, Otto, fue, tengo 8 minutos para ver cómo capitalizo la imagen, para bien o para mal. Entonces, tenemos gritos, tenemos perros de yeso, tenemos, obviamente, ataques personales, tenemos de todo. De todo hubo en esa tarde que me pareció a mí, obviamente, aparte que muy de bajo nivel, me pareció a mí, pero tú me dirás qué te pareció a ti. De bajo nivel, pero que se repite igualito. O sea, que sí para los eurobonos, que sí para las jornadas 4x3, que sí. Son las mismas horas, vamos a decir, invertidas en ver cómo gano yo un cálculo político. En vez de decir, hey, señores, vea, yo estoy de acuerdo en hacer esto porque me parece esto. O sea, no, muy pocas veces lo vi. De hecho, hay una intervención que dice, yo voy a votar a favor para levantarle la inmunidad y que sea la justicia la que decida si sí o si no. Que es algo que dice, mira, me parece lógica la afirmación. O sea, yo le levanto eso para que sea la justicia la que diga si sí o si no. Y la persona dice, yo no estoy a favor o en contra del presidente. Simplemente estoy a favor de levantar la inmunidad. Y hay otra persona que digo, mire, yo no estoy a favor de levantar la inmunidad porque me parece que emblemáticamente el presidente debería terminar su periodo y después ir a la justicia. Eran argumentos más sinceros, no sé si es la definición que digo, pero ya lo demás, Otto, o sea, por el amor de Dios, o sea, eran gritos que iban y gritos que llegaban. Bueno, eso es un poco la tónica en la Asamblea Legislativa con las discusiones de diferentes proyectos que polarizan. Este es un tema que tenía polarizado el Congreso. De hecho, la votación 34-21 muestra que era un tema donde habían posiciones totalmente encontradas.
Y luego viene la otra parte y que le mete, y por esto podemos profundizar ahora en el segundo bloque, le mete un condimento especial. No es lo mismo que esto se hubiera votado hace un año a votarse ahora, cuando estamos a pocos días del inicio, del inicio oficial de la campaña. La campaña dura 4 meses. 1 de febrero se eligen las nuevas autoridades, nuevos diputados, y ahí se determinará si hay ganador en primera ronda de estas elecciones, y si no, nos iremos a abril, pero indudablemente a partir del 1 de mayo arrancan los nuevos diputados, y a partir del 8 de mayo arranca el nuevo presidente. Entonces, estamos muy cerca de la conclusión del periodo presidencial. Está la campaña, ahí ya estamos metidos prácticamente en la campaña. Entonces, ese elemento jugó su rol en la determinación de las pasiones que se desbordaron, pero inclusive en el razonamiento de algunos de los votos que se dieron. Ojo, Otto, vamos a ir a la pausa, ¿no? Pero te la voy a dejar picando en el área. ¿Y cómo quedaron ciertos liderazgos? ¡Ajá! Vámonos a la primera pausa del programa y ya regresamos aquí en A Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer. A Doble Nudo. El micrófono de A Doble Nudo, aquí con el de las dos caras, ¿no? Acá estamos Otto y yo en este micrófono, el cual le da la bienvenida a ese programa, a esos segmentos que vamos a tener a lo largo de octubre, noviembre, diciembre. Ahí están las caras, ahí lo están viendo, ese mismo el que se está replicando en el micrófono. Un spoiler que les estoy trayendo, porque a partir del 1 de octubre, sí, ADN A Doble Nudo, vamos a estar teniendo una serie de entrevistas para que usted también informado tenga el tema de las elecciones en Costa Rica 2026. Así que ya sabe que a partir de octubre también vamos a tener este tipo de programas, este tipo de segmentos, para que usted pueda nutrirse y poder, por supuesto, ir, vamos a decir, teniendo el conocimiento de todo lo que está pasando en esta contienda electoral de cara a las elecciones la primera semana de febrero. Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, pero olvidan que el Estado vive a expensas de todo mundo. Frederic Bastiat. Señoras y señores, acá segundo bloque del programa A Doble Nudo, y como estamos hablando sobre la jornada histórica, dejamos antes de irnos a la pausa la palabra liderazgo, ¿no? Ya que el liderazgo, porque aquí el candidato presidencial de Liberación Nacional pidió, el candidato de la Unidad Social Cristiana pidió, en el caso de Eliezer Feinsack y Fabricio Alvarado, que son prácticamente juez y parte, ¿no? Porque al final van a ir a la presidencia. Sí, son candidatos presidenciales y están metidos allá. Están metidos ahí prácticamente, como te digo, juez y parte, ahí estaban ahí los dos, ¿no? Pero sí han habido algunos candidatos que ya expresaron, ¿no? ¿Se puede decir que los liderazgos se fracturaron? En la Liberación, me voy a atrever, yo voy a hablar de Liberación primero. Liberación votó prácticamente el 100%, solamente Carolina Delgado fue la que emitió un comunicado, aparte que dijo que no. Sí, la disidente, sí. Vamos a decir que dijo que no y que no. Y en el caso de Gilbert Jiménez, que él ya es un diputado independiente, bueno, yo lo tiro como Liberación, ¿no? Pero bueno, sí, porque toda la vida ha hecho su carrera en Liberación, fue alcalde con Liberación, regidor con Liberación, 3 años y un resto en la bancada de Liberación Nacional, y ahora se separa al puro final después de las elecciones, que se dieron. Que primero lo querían tener, de que no tener, pero bueno, al final
Ahí yo no veo tanta fractura. Vamos a decir que ahí no veo tanta fractura. Más bien la fractura de Liberación la vi más en el 4x3 que en el, perdón, en la votación de jornada 4x3 que en esta. Pero la Unidad Social Cristiana, Otto, y como tú tienes historia que contar. Ay, un pasado muy remoto. Mira, yo solamente pongo historia remota, yo no digo más nada. Mira cómo se pone. Un pasado muy remoto en ese partido. Pocas veces se sonroja Otto Guevara en este programa. Aquí lo dice sonrojar. Mira, hasta café se tiene que tomar. Pero yo no dije nada, dije solamente que hay historia. Sí. No dije más nada. Pero bueno, la cosa es que sí vi muy fragmentada, muy quebradiza, pero muy confrontada, podríamos decirlo. Porque la de jornadas 4x3 de Liberación no está confrontada. Simplemente unos agarraron para acá y unos agarraron para acá. Pero es que la otra, la situación de ahora es diferente. La situación con el Partido Unidad Social Cristiana se puso más complicada de la cuenta porque el candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, lleva a la Asamblea Nacional del partido el tema. Y entonces lleva ya la votación para que la Asamblea Nacional del partido, que es el órgano máximo del partido, emita una solicitud vehemente, una directriz a su bancada legislativa diciendo, mire, señores, 9 diputados del Partido Unidad Social Cristiana, la decisión de nosotros como órgano superior del partido es que ustedes deben estar a favor del levantamiento del fuero del presidente Rodrigo Chávez. Ya se sabía que un diputado de esa bancada había anunciado días antes que no iba a apoyar el levantamiento del fuero. Es el diputado Leslie Bojorges, que dicho sea de paso, tomó distancia a la bancada hace algunos meses y ahora se reintegró nuevamente a la bancada. El candidato presidencial hace poco le pidió que se separara del partido y no sé qué cosa. Y dice, aquí estoy más metido en el partido que nunca y aquí está la bandera. Mira, es una situación similar, no puedo decir que es igual a la de Gilbert Jiménez. Acuérdate que Gilbert también tuvo un problema. La Liberación le dijo que se tenía que ir, que no ir, que sí salir. No, y él apeló a algunas decisiones internas y todo, pero se dio su batalla. A Carolina Delgado le pasó lo mismo. Y a Carolina Delgado le pasó también, lo mismo, quisieron suspenderla y no sé qué cosas. Al final de cuentas, en todos esos procesos internos, la institucionalidad perdió frente a los derechos que tienen Carolina Delgado y Gilbert Jiménez como militantes de ese partido. En el caso de Gilbert, él renunció al partido y ahora sí se declaró independiente fuera de Liberación Nacional. Pero Leslie Bojorges no ha renunciado al Partido Unidad Social Cristiana. Él dice, acá estoy y aquí no me voy. Y aquí no me voy. Entonces, Leslie ya había señalado al diputado Bojorges que no iba a respaldar el levantamiento del fuero. Y entonces la gran expectativa era en relación con las otras personas. Y los periodistas iban a tratar de jalarle la lengua a alguno de ellos y no se veía una posición clara a pesar de lo que la Asamblea Nacional del partido definió. Bueno, eso se terminó de romper el lunes en esa votación, donde varios diputados, pero inclusive aquí hubo algo muy interesante, y le doy un mérito a Melina Hoy. Te iba a decir, Melina Hoy, porque antes de que iniciara la sesión, sale y monta un comunicado de prensa, un video explicando por qué ella no iba a respaldar el levantamiento. Y te voy a decir una cosa, estas son las intervenciones en las cuales si tú la escuchas, tienen carácter técnico. Justamente es un video que circula, y no quiero decir circula en redes sociales, más bien se pone en sus redes sociales vamos a decir, de Melina Hoy. Y ella dice, mira, yo no voy a votar a favor de levantar el fuero por esta razón y esta razón. Lo explicó y se le respeta y bueno, y obviamente así fue la votación. El tema es que hay un dicho que dice, los trapos sucios se lavan en casa. El tema es que parece que no hay casa. No, o sea, es que no sé, es que ahí es donde yo hago la pregunta porque la intervención del diputado Leslie Bojorges es la intervención definitivamente más mediática. Me parece a mí que es la más mediática. No estoy diciendo que es la mejor, que es la más corpulenta. Tenemos una intervención de Sofía Guillén que es increíblemente buena. Tenemos intervenciones muy importantes que tienen argumentos, como digo yo. Fabricio Alvarado también hizo una excelente intervención.
ahí donde para justificar el voto negativo de los 6 diputados de los 6 diputados, que ahí sí se ve un liderazgo más fortalecido acá. De hecho, voy a hacer un paréntesis y me corríes, agarró a 2 de sus diputados y los coloca de candidatos a vicepresidente. Y me parece también que es un camino idóneo. Personas que están ya curtidas con el diario vivir de la Asamblea y que lo acompañen a él. Sí. O sea, me parece que está bien, pero bueno, igual estamos hablando de lo que sucedió el lunes en la tarde. Pero la intervención de el diputado Bojorges es una intervención que usted no se la puede perder. La intervención es importante porque Otto marca definitivamente la quebradura, la resquebradura del Partido Unidad Social Cristiana. Intervención. En esa intervención él llevó un objeto con el cual, con ese objeto, lo que buscaba él era reforzar visualmente ante las cámaras que están filmando, que están grabando ese momento histórico, visualmente que le queda a todo el mundo grabado la crítica que él estaba haciendo al candidato presidencial del Partido de Unidad Social Cristiana. Y llevó un perro de yeso. Es una figura de yeso. Una figura, el perro de yeso. Y entonces lo que dice es, en algún momento dice, mire, tiene más olfato este perro de yeso que Juan Carlos Hidalgo como candidato presidencial del Partido de Unidad Social Cristiana. Y eso fue el meme esa expresión ha dado pie a muchísimos memes y esa fue una de las imágenes que quedó grabada en la mente de muchísimas personas que siguieron ese proceso. Pero entonces, volviendo al tema de cómo se resquebraja el Partido de Unidad Social Cristiana y la forma en que su candidato presidencial se expuso. Vamos a decir una cosa aquí. Se resquebraja en esta situación, para que después la gente no crea que nosotros estemos aquí hablando mal. Es el termómetro que estamos midiendo del lunes a hoy jueves. Eso es todo. Sí. Porque también hay otra cosa más que sucedió después, ya te lo voy a contar. A ver, y digo yo que me parece que el presidente del partido se expuso a esto que sucedió, porque ya de alguna manera se sabía que había diputados del Partido de Unidad Social Cristiana que a lo largo de estos 3 años y pico han tenido una relación muy cercana con esta administración por diferentes circunstancias, ya sea porque se les toma en cuenta en obras en las zonas de donde son diputados. Me refiero al diputado Carlos Andrés Robles, que hace una labor extraordinaria en la parte comunal y entonces se ha acercado al gobierno y entonces ha ayudado al gobierno en algunas cosas. El gobierno ha trasladado, direccionado institucionalidad, recursos públicos hacia mejorar las condiciones de vida en las zonas costeras, Punta Arenas, Limón y Guanacaste. Entonces él se siente agradecido y él dice, no, yo voy a estar acá, yo no voy a apoyar el levantamiento del fuero. Dice Carlos Andrés Robles, es válido. Por ahí, sin decir mucho, Horacio Alvarado le acompañó con su voto, sin decir, luego de un discurso muy acalorado, la ex jefa de bancada, María Marta Carballo, justifica su voto también separándose del criterio del candidato presidencial y del mandato de la Asamblea o la directriz de la Asamblea Nacional. Y Melina Hoy, que viene de Guanacaste, también ha estado en algunas obras de parte de la administración del presidente de la República en ejercicio, del cual también ha tenido mucha, mucha cercanía. O sea, también cercanía porque la ideología de pensamiento coincide o porque han coincidido en llevar a cabo algunas obras. Coincido, Otto, de esa lectura que estás haciendo. Sí, entonces, a ver, ya más o menos uno puede esperar de que de parte del Partido Unidad Social Cristiana pasara algo así. Ya de todas maneras, en el caso de Fabricio Alvarado, también habían indicios de que ellos no iban a respaldar el levantamiento del fuero. Inclusive Fabricio había dicho que ellos no se iban a prestar para la politiquería alrededor de este tema, estando tan cerca las elecciones, y Fabricio mete un elemento adicional. Nosotros no queremos, al levantarle el fuero, darle tarima al presidente para que siga victimizándose en la recta final de la campaña, porque eso lo que va a significar es que más gente va a respaldar al oficialismo. Entonces, por un cálculo político electoral, dice, nosotros no vamos a sumarnos a eso, pero, ojo, eso no significa
que no debo enfrentar la justicia. El periodo presidencial termina, estaba a la vuelta de la esquina, y ahí seguirá adelante ese proceso penal. Bueno, Otto, te voy a decir una cosa, vamos a ir a la segunda pausa, ¿no? Pero estos cálculos políticos, los midió bien Liberación, los midió bien la Unidad y Liberal Progresista también. No te pongo el Frente Amplio porque el Frente Amplio siempre ha sido un bloque totalmente opositor y en esto ha hecho buen trabajo, no lo vamos a negar. Pero te voy a quedar esa pregunta picando en el área. Vamos a ir a la pausa y vamos a ver si esos liderazgos se fortalecieron o no. Vamos a la pausa, señores, y ya volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, pero olvidan que el Estado vive a expensas de todo mundo. Frederic Bastiat. Señoras y señores, pasamos el ecuador del programa. Estamos en el tercer bloque aquí de Doble Nudo. Este humilde servidor Daniel Suchar. Recuerde que este programa, al igual que todos los últimos 3 años y medio y un poquito más, ¿no? Ya estamos en 3 años, 3/4. Puede verlo en mis redes sociales, que están aquí abajo, justamente en mis redes sociales, pero que se repiten las mismas en el señor Otto Guevara Good y en el medio, en el medio de la calle, por supuesto, las redes sociales de A Doble Nudo. También nos está viendo en vivo en Canal OPA, Canal 38 y en Telered en todas sus ramificaciones. Y si no nos quiere ver y nos quiere solo escuchar, Apple Music y en Spotify. Y les recuerdo también el newsletter que llega todos los lunes, miércoles, viernes y el jueves ya tiene también un newsletter que le trae este resumen. Otto, ¿y qué viene para el jueves 2? Para el jueves 2, Víctor, para el jueves 2 tenemos el lanzamiento de A Doble Nudo en su formato para las elecciones del 2026. Y es un formato, van a ser programas con el propósito de generar un voto informado, de darles información a ustedes de cara a las elecciones del 1 de febrero, para que con base en esa información usted pueda calibrar mejor su voto. Son 19 opciones a nivel de candidatos presidenciales, son más opciones a nivel de partidos políticos aspirando para un escaño en la Asamblea Legislativa, son más partidos políticos en las papeletas de diputados. ¿Y qué piensan? ¿Cuáles son sus planes de gobierno? ¿En qué áreas? ¿Cuál es el rol del Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Coaliciones? ¿Perfiles de los candidatos? De todo eso vamos a estar analizando, Daniel y yo. Ese es el programa o los programas especiales que vamos a tener. Obviamente lo amerita la situación para que desde A Doble Nudo, que siempre ha sido una plataforma de educación, usted también pueda tomar esos volados. Aquí vamos a digerir completamente, masticarle estos planes de gobierno y llevarle, por supuesto, la opinión de todos nosotros para que usted también lo pueda tener un voto informado, que al final es lo que queremos todos, que usted y toda su familia y la sociedad tenga acá en Costa Rica. Otto, el Partido de Social Cristiano es el que se lleva todos los focos en este momento. Y vean que uno podría decir, ¿y por qué no están hablando del presidente? Es que al final el presidente de la República sigue trabajando, ¿no? Él sigue trabajando. Me parece que Laura Fernández, ¿no?, aprovechó el momento, sacó un video antes y sacó un video después. A mí no me sorprendió que lo hiciera, me parece que era lo que, digamos, es ¿cómo se llama? Son las estrategias políticas que hay que hacer.
pero creo, Otto, que todos los focos están en el Partido Social Cristiano. De hecho, inclusive el video que sube Juan Carlos Hidalgo, inclusive un video de un Juan Carlos Hidalgo muy serio, con su rostro con cierto grado de enojo, señalando que los 5 diputados del Partido Unidad Social Cristiana que votaron en contra de levantar el fuero, quedaban fuera, dijo, quedaban fuera de la campaña y quedaban fuera de cualquier posición dentro del gobierno liderado por él a partir del 8 de mayo entrante. Mira, yo te quisiera hacer la pregunta, Otto, ¿qué opinas? O sea, es que la opinión es válida. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? A ver, se precipitó Juan Carlos está haciendo bien, Juan Carlos está liderando bien. Son preguntas que uno se ha hecho, porque en las redes sociales obviamente hay ese intercambio de dardos venenosos, que está bien, que está mal, que no está bien, que está mal. Pero ¿será que un candidato que en estos momentos no lidera las encuestas, ¿no? Porque eso es otro tema, es más, ese tema también lo habló Borges, digo, pareciera que todo aquí tiene que ver porque hay un... Leslie Bojorges. Él lo dijo, ¿no? En su intervención dijo, pareciera que todo esto es porque como la candidata presidencial Laura Fernández lidera, entonces parece ser que todo el mundo lo que quiere es serruchar piso. Más o menos fue lo que dijo ahí, palabras más, palabras menos. Pero no me quiero concentrar aquí, quiero concentrarme en si es el camino o es la forma como hay que hacerlo o hay que limpiar los trapos sucios en casa. Sí, a mí me parece que ante una realidad que está viviendo el Partido Unidad Social Cristiana, que hoy no es favorecido en ninguna encuesta. Esa es un poco la realidad objetiva de todas las mediciones que se han hecho. Y estamos hablando de mediciones objetivas. Del CIEP, de todas. Entonces tenés a un partido muy, muy abajito a nivel de respaldo. Tenés un oficialismo muy fuerte, y con un voto muy duro, y entonces tenés acá en la oposición un voto muy dividido entre muchos partidos políticos, donde la unidad capta un pedacito. Pero luego a eso le sumas que hay alcaldes que fueron electos con el Partido Unidad Social Cristiana, es más, muchos de ellos con una historia muy larga de militancia con ese partido, que en los últimos meses le han estado diciendo adiós al Partido Unidad, se han estado separando del Partido Unidad y acercándose a el oficialismo. Hay figuras del Partido Unidad Social Cristiana históricas que finalmente no se entusiasmaron con la candidatura de Juan Carlos. Me refiero, por ejemplo, a un Gerardo Vargas Rojas, que fue diputado en la época en que yo fui diputado, que tiene un liderazgo muy consolidado en la provincia de Punta Arenas, por ejemplo. Entonces, y ves que Carlos Andrés Robles de Punta Arenas está respaldando el que no se levantaba el fuero. Entonces, cuando escuchas unas declaraciones así de Juan Carlos, es terminar de allanarle la ruta de salida del Partido de Unidad de estos actores, líderes y personas que se sienten identificadas con esos diputados que podrían en los cantones decirle chao, chao, no nos quieren, vamos a acercarnos a esta otra trinchera que es la del oficialismo, que de alguna forma, nuevamente al proyectar que podría repetir este gobierno, ese partido es el que podría eventualmente llevar alcaldes, podría llevar una gran cantidad de regidores, síndicos, concejales, estando en el poder, hay espacio en los ministerios, en asesorías en la Asamblea Legislativa para las diputaciones nuevas, etcétera. Para aquellos que quieren hacer carrera pública y política, estar vinculados al ejercicio del poder, entonces decís, ok, aquí tengo la unidad, que está en estas condiciones, y está el oficialismo que me está tendiendo un puente y que muchos de mis correligionarios se están pasando para allá. La verdad es que mejor me paso para allá y sigo el ejemplo de Melina. Yo no sé si habrá habido algún ofrecimiento, porque también una diputada estuvo mencionando que hubo ofrecimientos de todo tipo de diputados para que hicieran una cosa o la otra, pero en todo caso, independientemente de eso, yo me pongo en los zapatos de un diputado que votó a favor, en contra del levantamiento del fuero. Es muy probable que sea visto ese diputado con buenos ojos el día de mañana si el oficialismo repite, para efectos de que se le considere para algo. O sea, me parece. Ok, me voy a ir. Bueno, al final le tenemos que desear suerte al Partido Social Cristiano, que ha querido hacer
una renovación. Es más, nosotros hace como 2 semanas hicimos lo mismo, muy similar, con el tema de 4x3 con Liberación. Sí. Hicimos prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, viene la semana que viene arranca la verdadera carrera. Y ahí verán a ver cómo lo hacen. Pero quiero hablarte, Otto, de Eliezer Feinsack y de Fabricio Alvarado. Porque son los dos candidatos que son diputados y que, bueno... Y que votaron diferente. Y que votaron diferente. Sí. Y que, bueno, y que también tienen que estar haciendo cálculos políticos. Uno, digamos, una bancada que prácticamente la ha tenido desde el principio. Otro tiene una bancada totalmente... Es más, quedaron 2 solamente, ¿no? 2 quedaron de los 6. De los 6 iniciales quedaron 2. Bueno, ¿cuál es tu lectura aquí? O sea, es más, empieza por la que quieras, ¿no? Es más, ve que interesante este material para que nuestro productor lo tome en cuenta para los programas que vamos a hacer ahora. Y es un Vox Populi, es preguntar a la gente, a ver, ¿cuál es su segunda opción a nivel de votos? Si usted le dice a un rodriguista, mire, bueno, mi primera opción va a ser Laura Fernández. Ok, decir que Laura Fernández no está participando, ¿cuál es su segunda opción? Es muy probable que una de esas personas rodriguistas, muy de voto duro con el proyecto del oficialismo, es muy probable que consideren como segunda opción a Fabricio, porque Fabricio, ejerciendo un liderazgo, llevó a su bancada a no levantarle el fuero al presidente. Entonces lo van a ver con más empatía que a un Eliezer Feinsack o que a un Juan Carlos o que a un Álvaro Ramos. ¿Ves? Okay, entonces, pero ese es el voto duro. Ese es el voto duro a la hora de considerar una segunda opción. Ok, pero yo digo ahorita que viene un borrón y cuenta nueva, entre comillas. Un borrón y cuenta nueva en el sentido de que Fabricio quedó en 3er lugar y Eli quedó en 4º lugar en las elecciones pasadas. Sí. Es que por eso te digo. Así es. Vienen estos dos, vuelven a repetir. Porque ni Rodrigo Chávez ni José María Figueres repiten. Sí. Sí. Uno es presidente, el otro no se está religiendo. Y estos dos sacaron una buena cantidad de votos. Por eso, estoy hablando sobre estos dos. 16 y 15 más o menos. Sí, o sea, acá, por eso te digo que quiero ver este análisis, cómo se ve esto. Porque, sí, Fabricio dice, podría yo capitalizar votos duros del rodriguismo. Y esto me queda claro y creo que... Ahora me voy con la parte de Eli, en el cual Eli entra primero entra poniendo un 4º lugar, desplazando a la unidad, Linet Saborío en aquel momento, ¿no? Y que hoy con 6 diputados, entró con 6, ahora hay 2, ¿no? Hay uno en el medio que fue Jorge Dengo, que él se retira, digamos, voluntariamente, ¿no? Que aquí dijimos que fue un tremendo diputado. Y luego tienes prácticamente las 3 chicas que ganan, se fueron. Y luego la cuarta, que se sustituyó también se fue. También. Bueno, ¿cómo queda? Y ahora tenemos este voto. Sí, y salen haciendo críticas muy fuertes a Eliezer Feinsack y a su liderazgo. Creo que Eliezer con este voto lo que está mandando un mensaje a ese sector de la población que no simpatiza con Rodrigo Chávez, que también es un sector importante, no es mayoritario hoy, pero es un sector relevante, que es el mismo sector al que Álvaro Ramos está apuntando. Y bueno, y Frente Amplio, por supuesto. Entonces, de los que tienen representación parlamentaria. Entonces decís, bueno, aquí con esto yo lo que busco es hacerles ver de que yo soy la verdadera oposición al chavismo, al rodriguismo, vénganse conmigo, pero nuevamente, el vénganse conmigo, ahí está Álvaro Ramos con el mismo discurso, ahí está el Frente Amplio con el mismo discurso, y bueno, el pastel es más pequeño para repartírselo entre más actores. Y yo no veo que, y más por el tema de la relación que ha habido a lo largo de estos 3 años y medio del presidente con Eliezer Feinsack, que vaya a ser visto con buenos ojos por el rodriguismo en ningún momento. Pero inclusive por ese voto indeciso, porque en el voto indeciso, el voto suave que hay por ahí, ese voto suave, a la hora de escoger candidato presidencial para las próximas elecciones, va a tener una Laura Fernández con ese discurso del oficialismo, pero con una dosis de moderación frente a lo que es el estilo del presidente,
que entonces puede ser que seduzca a un grupo de estos que están, que ese voto suave, que se acercan al presidente, pero no les gusta el estilo del presidente. Entonces puede ser que Laura Fernández capitalice por allá. En ese grupo no va a capitalizar Eliezer Feinstein. ¿Sabe qué me llamó la atención, Otto? Ya casi nos quedan un par de minutos para irnos al corte. Natalia Díaz no la escuché. Yo no la escuché en toda esta semana. Si no, tú la escuchaste, sí, pero yo sí, no. Ella sacó un comunicado de prensa. Y luego... saqué el comunicado de prensa de su viceministro. De su candidato a vicepresidente. Vicecandidato a vicepresidente. Y luego trataron de sacarle a ella una respuesta, un sí o no en relación con el levantamiento del fuero, y fue un sí no. O un no sí. Como decía Rona, un no, un sí camuflajeado, un no Bueno, pero lo que te quiero decir es que ella estuvo muy cauta en todo muy esto. Cauta, muy cauta, y su candidato a vicepresidente, que le está acompañando por todas sus giras, etcétera, que es una persona, que es un diputado también que se ha ganado el respeto de propios extraños, de muchísimas personas a lo interno de la Asamblea Legislativa. Tienen un don de gentes especial. O sea, yo tengo una muy buena relación con Luis Diego Vargas, y es una persona que, así, en la forma de ser él, dice, no, la verdad es que esto es una payasada. No sé si lo dijo así exactamente. O sea, yo no me voy a prestar a ese voto. La verdad es que ahora en abril se le va el fuero, que luego siga por su lado. Bueno, yo no me voy a prestar a ese juego político. Bueno, señoras y señores, estamos llegando a la tercera pausa del programa. Bueno, más o menos así van a ser los programas que se van a venir. Sí, son los análisis que vamos a tener. Son análisis en los cuales están sucediendo un montón de cosas alrededor. Y sí, son parte de este paisaje que tenemos previo a las elecciones del 2026. Vamos a ir a la pausa y regresamos con un tema que no es muy lejano al tema de las elecciones, porque al Tribunal Supremo justamente de Elecciones se le ha pedido que explique muy bien qué significa decir cosas o no decir cosas, que si el gobierno tiene algún tipo de mensaje que quiera dar, lo puede dar o no lo puede dar a partir del 1 de octubre. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. El micrófono de A Doble Nudo, aquí con el de las dos caras, ¿no? Acá estamos Otto y yo en este micrófono, el cual le da la bienvenida a ese programa, a esos segmentos que vamos a tener a lo largo de octubre, noviembre, diciembre. Ahí están las caras, ahí lo están viendo, ese mismo el que está replicando en el micrófono. Un spoiler que les estoy trayendo, porque a partir del 1 de octubre, sí, ADN a Doble Nudo, vamos a estar teniendo una serie de entrevistas para que usted también informado tenga el tema de las elecciones en Costa Rica 2026. Así que ya sabe que a partir de octubre también vamos a tener este tipo de programas, este tipo de segmentos, para que usted pueda nutrirse y poder, por supuesto, ir, vamos a decir, teniendo el conocimiento de todo lo que está pasando en esta contienda electoral de cara a las elecciones la primera semana de febrero. Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, pero olvidan que el Estado vive a expensas de todo mundo. Frederic Bastiat. Señoras y señores, cuarto y último bloque del programa. Hemos analizado en los primeros 3 bloques todo lo que sucedió en la jornada histórica de aquel lunes, hace 4 días atrás, que fue el levantamiento o no del fuero para la inmunidad del presidente, y por supuesto hemos dado un análisis
en el cual usted puede repasar en este programa que queda colgado en las redes sociales de Otto Guevara Gut, el señor Daniel Sucher, este humilde servidor, a doble nudo, y por supuesto también en Spotify y Apple Music. Y usted que nos está viendo en vivo, bueno, también darle las gracias por estar conectados a esta hora de la tarde, noche, para todos ustedes. Otto, el Tribunal Supremo de Elecciones ha golpeado la mesa hace unos cuantos meses atrás. Habíamos hablado de temas de beligerancia política, ha hablado sobre el tema de la presencia en redes sociales de funcionarios públicos de un nivel hacia arriba, ha hablado sobre miembros de juntas directivas, presidentes ejecutivos, ministros, viceministros, presidencia, y también ha hablado en estas nuevas reglas de juego, por decir, nuevas reglas no, ha sumado reglas de juego, ¿no?, sobre el tema de que la administración en ejercicio no puede dar noticias en redes sociales de sus logros, ¿no? Más o menos es así lo que dice. A ver, un gobierno, indistintamente se llame el que está de turno, el tuyo o el mío, ¿no?, en algún momento va a tener que dar resultados o va a tener que dar rendición de cuentas, o sea, va a tener que decir cosas, o sea, tiene que decir cosas. Más bien me parece que la transparencia de la información es la que debería reinar en todo esto. Pero bueno, al final le acaban de decir al gobierno de turno: no puedo utilizar tus redes sociales. Sí, eso me parece absurdo de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Me parece que está yendo más allá de lo que establece la norma. O sea, la legislación lo que dice es que no puede haber utilización de fondos públicos para pautar en medios de comunicación lo que vos estás haciendo. O sea, es meter recursos en eso. Pero utilizar las redes sociales o que el canal estatal vaya a cubrir lo que es la inauguración de un puente, la inauguración de una escuela. Vemos que ayer en unos medios de comunicación decía: el presidente corrió a Caldera a inaugurar. Eso fue ayer, ¿no? Sí, ayer. A inaugurar los escáneres que se están poniendo en Caldera y otro que se está poniendo en Moín, de la donación de $20 millones que hizo el gobierno de los Estados Unidos, que estuvieron embodegados, dicen, como 10 meses mientras se hacía la infraestructura para poder poner los escáneres, que corrió a hacer el anuncio miércoles, ayer, el anuncio, porque ya la semana entrante no lo puede hacer, es lo que dicen. Bueno, a ver, esa resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, que me parece abusiva, no está impidiendo que a las actividades que realiza el presidente todas las semanas haya un grupo de personas, influencers, o un grupo de medios de comunicación, que lleguen medios de comunicación y transmitan en vivo la conferencia de prensa que haga el presidente. No hay ningún impedimento para que eso se haga. Entonces, a ver, si hay medios de comunicación lo pueden hacer. Si Pilar Cisneros, por ejemplo, podría llegar allá con su equipo de prensa, la Asamblea Legislativa, y hacer una transmisión en vivo de lo que está haciendo el presidente, inaugurando algo, entonces lo que hace es decirle al Tribunal Supremo de Elecciones: ¿sabe qué? Me vale un pepino lo que ustedes están diciendo, porque a ustedes de todas maneras se les fue la mano. Al Tribunal Supremo de Elecciones se le fue la mano. Yo lo que digo, Otto, es así: el uso de recursos públicos para propaganda es la que yo ahí no guiño el ojo. Ahí es donde yo digo, mira, ahí tienen razón. O sea, si estás utilizando para magnificar cosas... Y sacas spots de 30 segundos y los metes en las televisoras y en todas las vallas de carretera, etcétera. Vallas de carretera. Ahí me parece que sí hay que poner un freno. Sí. Es más, hay que poner un freno. Y el freno está pensado para eso. Es más, te voy a decir una cosa, Otto. No debería existir publicidad del gobierno. Hablando en serio, o sea, publicidad estatal no debería existir. O sea, me pienso, a ver, hay empresas gubernamentales que están en competencia. Esas están en competencia, bueno, obviamente tienen una competencia, pero estar pagando spot publicitarios para promocionar algo me parece que no debería existir. O sea, existe un canal de prensa de esta institución que está haciendo algo bueno, los escáneres. Señora, acá está el comunicado de prensa, medios de comunicación, bueno, ahorita hay
vamos a decir, ahorita hay medios de comunicaciones tradicionales y hay medios de comunicaciones alternativos. Hoy Casa Presidencial tiene una lista de todos. Sí. Sí, bueno, aquí está el comunicado de prensa y aquí está la noticia. Es una noticia de interés público, sí, me parece y está a mí. El canal oficial en redes sociales que tiene presidencia o que tiene un ministerio. ¿Cuál es el problema de poner eso ahí? Ahí es donde te digo, no existe una pauta. No se le está pagando a alguien para que lo reproduzca. Uno podría llegar y decir, bueno, sí, pues es que ese sitio, el dominio, cuando lo que se paga de dominio, cuando eso se prorratea a lo largo de tantos meses del año, entonces hay un pedacito que coincide con la campaña electoral. Pero eso, digamos que también eso es jalarle mucho el rabo a la ternera. Jalarle totalmente el rabo a la ternera. Lo que digo yo es no utilizar fondos públicos para eso. Ahora, comunicar algo que está sucediendo. Lo que pasa es que, claro, ahorita está la olla ardiendo ahorita y a presión. Pero ponte que seas tú el presidente de la República en 10 años y yo en 15. Estamos hablando de tonteras. Víctor en 14 años. Víctor, que está aquí muerto de risa, quiere más. Yo creo que él es el que sí quiere. Sí. ¿Por qué tú no puedes utilizar medios de comunicación y decir, señores, vea, se hizo este puente, se tiene esta nueva carretera, hay este nuevo proyecto que habilita esto? No sé, o sea, va a existir. Acaban de aprobar hace 2 semanas la construcción de la cárcel, ¿no? Del sí, ¿cómo no? De Caco. Del Caco, ok. En algún momento se va a construir, ¿sí o no? Sí, sí. Ponte que el año que va a iniciar la construcción, por ejemplo. Ya se aprobaron planos y todo lo demás, y ya vienen a poner la primera piedra porque ahí viene el proceso constructivo. Víctor es del color político el que le dé la gana. Y él gana. Él no lo va a anunciar el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años. No lo va a anunciar. Lo va a tener que anunciar. Es una información pública, es de interés público. Sí, eso es de interés público. Vos qué interesante lo que estás diciendo acá, porque, a ver, la ciudadanía en términos generales está esperando que se hagan ciertas cosas. O sea, paga impuestos, espera que quienes estén al frente del Ejecutivo al menos hagan cosas. Una carretera, que de alguna forma mejoren las condiciones de operación del puerto de Caldera. O sea, si el año entrante se adjudica la concesión para la operación de un nuevo periodo para esa concesión de Caldera que involucre la ampliación del puerto y una inversión privada de tantos millones, eso debiera enterarse todo el país, sí. Porque es una inversión muy relevante. Y ahora me voy con lo que hablamos la semana pasada, y ahí los invito a ustedes para que vean el programa. Ponte que un diputado, o ponte que un ministro, ¿no?, que todos sabemos que tiene un tinte político actual, ¿no? O sea, actual, y él simpatiza con el candidato presidencial del partido. Sí. ¿Por qué él no puede apoyar en sus horas libres? Ajá. Y hago highlight. Sí. En sus horas libres. Subrayado en negrita y en mayúscula. Sus horas libres, ir a apoyar al candidato. Sí. ¿Por qué no? Sí. Domingo a las 9 de la mañana, que usualmente esa hora no, o sea, ese día no es laboral, vamos a decirlo, de un diputado. No sé, lo pregunto yo. Él pueda ir a hacer. No estoy de acuerdo un miércoles a las 10 de la mañana. Sí. Por supuesto que ahí no. Pero si él lo quiere hacer en su hora libre, en su momento, y porque es el amigo, porque es la amiga, porque tiene o porque le da la gana, simplemente, es ahí donde yo digo que debería haber una especie de madurez electoral. ¿Sí? Es lo único que yo digo, madurez electoral. No utilizar recursos, pues no es que yo voy a agarrar el carro donde me pagan la gasolina, y eso sí estoy totalmente en contra, y lo señalo. Pero en tu hora libre... Vos sabes que ya eso existe a nivel municipal. Los alcaldes que quieran reelegirse, ellos pueden en las noches dedicarse a las actividades de proselitismo o los fines de semana, perfectamente. Pero perfectamente. Pero digo yo, la clave de esto, ya estamos terminando el programa, es madurez electoral. Sí. Y responsabilidad fiscal, ¿no? O sea, responsabilidad fiscal. No es en horario de trabajo que tú vas a hacer, o no es que tú vas a empezar a hacer proselitismo a la hora que te da la gana, sino en tu hora libre, tú puedes acompañar, ¿por qué no? No sé, pregunto yo, y lo dejo aquí a la disposición de todos ustedes, casi ya terminando el programa. Les recuerdo que la semana que viene arrancamos
un nuevo formato, no es un nuevo programa, es un nuevo formato en el cual ADN, o sea, a doble nudo, les va a traer acá el tema de elecciones. Otto, el programa de hoy estuvo bastante bueno, queda marcado, es histórico. Es histórico. Bueno, histórico fue el hecho de esa votación que se dio el lunes pasado. Histórico es el cambio de formato que vamos a hacer a partir del próximo jueves en A Doble Nudo, así que no se lo pierdan. Y bueno, muchas gracias, Daniel. No, muchas gracias a ti, Otto, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. A mí me toca a mí cerrar esto acá. Nos vemos hasta la... ¿Cómo es el cierre, Otto? ¿Qué dices tú? Nos vemos la próxima semana en otro programa de A Doble Nudo, su programa. Chao, chao.